Buenas tardes, Lick. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. ¿Sí visualizan la diapositiva, jóvenes? Está en blanco, Lick. Pero sí la ven, es importante. Y ahorita vamos a... Solo voy a cerrar la cámara para que no nos falle la transmisión por situaciones de internet. Okay. Bien. La última vez nos quedamos viendo esta diapositiva de don Adam Smith y manifestábamos que conforme veíamos el desarrollo del pensamiento financiero de no sistematizado a sistematizado, ya con los aportes a la época en que aparece el liberalismo económico de Adam Smith, pues ya habían muchos aportes para la sistematización del pensamiento financiero. Con Adam Smith es donde ya realmente pasamos de un de un pensamiento financiero no sistematizado a un pensamiento financiero ya sistematizado. ¿Por qué manifestamos esto? Uno, porque lógicamente, a pesar de que la posición clásica de Adam Smith es la autorregulación del mercado, acepta que alguien debe de proveer los bienes y servicios de carácter social que no puede proveer el mercado, o en otras palabras, que no pueden proveer los particulares. Adicionalmente, en el tema financiero, acepta y manifiesta que todos los habitantes de un estado deben aportar sobre la base de un principio, deben aportar sus recursos para el mantenimiento de ese estado sobre la base de un principio, el principio de igualdad, en el sentido de que cada uno de los habitantes aportara de acuerdo a su capacidad de pago, en proporción a su renta que generan al amparo o a la protección del Estado. Entonces, en esta época marca realmente el paso del pensamiento no sistematizado a un pensamiento sistematizado. ¿Cuáles fueron en síntesis los aportes de don Adam Smith? Lógicamente, le da una visión sistemática a los estudios financieros. Adicionalmente, formula reglas clásicas de la imposición y amplía el campo para la aplicación de la tributación. Se recuerdan que veníamos
con los fisiócratas que manifestaban que la agricultura era la única fuente de riqueza, y Adam Smith la amplía a la industria y al trabajo. De tal manera que cuando vemos este tema de ampliar el campo de tributación, estás hablando ya de establecer las actividades económicas que van a ser objeto de impuestos a futuro, derivado de todos estos aportes y como consecuencia derivado de la ampliación o del incremento de funciones que la economía pública debe de realizar en los estados modernos. Por supuesto, producto del desarrollo de esas sociedades, fundamentalmente en el sistema capitalista, ¿ok? No olvidemos que estamos en una economía de mercado. ¿Qué nos deja el siglo XIX? Adicional a Adam Smith, ahí aparece un señor que se denomina Adolfo Wagner. Él manifiesta y adiciona a ese liberalismo o a esa concepción clásica que Adam Smith le da a la situación financiera un contenido de carácter social. Como ven, don Adam Smith pues da una visión sistematizada, genera reglas clásicas, pero sigue pensando en que el Estado solo debe de hacer aquello que no le interesa a los particulares o al mercado, amplió el campo para la tributación, pero se olvidó de este aspecto que adiciona don Adolfo Wagner. Es decir, que las finanzas deben de tener un contenido eminentemente social. ¿Qué antecedentes tenemos de esto? En la Edad Media revisamos nosotros que se privilegia a la Iglesia con el no pago de impuestos, pero se le asigna la obligación de la asistencia social. Allá vemos un elemento, pero que está siendo asignado no al Estado, ¿ok? Sino a un actor que en su momento histórico, pues lógicamente casi era todo el Estado, por lo que ustedes conocen en sus doctrinas económicas y la parte del cristianismo. Hasta el siglo XIX aparece entonces la necesidad de un contenido social. Veamos en qué se sustenta. Acá en el siglo XIX se logra la sistematización de las finanzas públicas o de la hacienda del Estado como una disciplina científica. Se separa totalmente de la filosofía y de la economía política, ¿ok? Que ya lo habíamos manifestado. Este señor Adolfo Wagner, en su obra Tratado de la Ciencia de las Finanzas, hace ver muy claramente el aspecto social que debería de tener la economía financiera. Es decir, buscando ampliar la actuación del Estado y llegar a cumplir la función de redistribuidor de rentas. Y aquí hay algo muy importante que debemos de tener claro. Muy importante con este aporte que nos está dando Adolfo Wagner en el siglo XIX, ¿ok? Aún estamos en el siglo antepasado. ¿Qué es lo importante que debemos de considerar
nosotros. ¿Se recuerdan que lo que hemos venido trabajando, cuando les dije que era muy necesario que tomaran en cuenta el ayer, veamos lo que pasó en la historia de nuestro país? Diríamos que el paso 1, o lo que encontramos en la conquista y colonización, previa a ello había una estructura originaria, piramidal también, de los mayas. Y de acuerdo a lo que leímos en la historia antes de Cristo, en la misma Biblia, los mayas también recolectaban impuestos para poder dirigir a su sociedad. Pero a partir de la colonia, que sería el primer paso, ahí tenés tú el primer modelo de acumulación. Lógicamente, se inicia con la tierra, la conquista de la tierra, ¿ok? Aquí encuentran ustedes el fundamento del minifundio, fundamentalmente, y del latifundio, como producto o resultado de este modelo de acumulación derivado a la conquista y colonización de América, no solo de Guatemala, de América, ¿ok? Para luego pasar a una segunda etapa en donde aparece la explotación de metales preciosos. Y vimos en el vídeo que revisamos, no hecho en el país, sino de los historiadores que se dedican a la historia del mundo, en donde claramente confirman que uno de los momentos de la modernidad fue la conquista de América, y como consecuencia de la conquista de América, los países del norte, del primer mundo, ¿ok?, incrementaron sus niveles de poder y de riqueza. Metales preciosos. ¿Qué le sigue a los metales preciosos? Pues le va a seguir sustentado en el latifundio fundamentalmente, la producción de 2 o 3 productos de agroexportación. Léase banano, café, algodón en aquel tiempo, aunque se empezó con la cochinilla, la zarza parrilla, pero fundamentalmente vemos el resultado del modelo de acumulación a través de la conquista de este bendito latifundio que permitió la explotación de grandes extensiones, pero producción para la agroexportación. Aquí, para fines de nosotros los economistas, que denominamos modelo de desarrollo hacia afuera, es decir, toda la estructura productiva se organizó para producir estos 2, 3 productos de origen agrícola, ¿sí?, para atender las necesidades del mercado exterior. ¿Ok?
Y lógicamente pasan siglos, ¿sí? No tantos, dos más, de como 500 años. Luego la reforma liberal de 1879, luego las dictaduras que ustedes ya conocen, seguimos siendo exportadores de materia prima, de los productos principales que tenemos acá, ¿ya? Y a partir de la Revolución del 44, como consecuencia de la creación de una comisión para América Latina dentro de la estructura de las organizaciones de Naciones Unidas, a la que se le denominó CEPAL allá por 1949, si no estoy mal, ¿sí? 1949 o 47, ¿ok? Pero ya es en el siglo XX. Que CEPAL genera o realiza un estudio socioeconómico de América Latina en donde evalúa los efectos de la crisis de los años 30 y especialmente de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, aunque los países de América Latina no participaron, ¿ok? Pero se tuvo efectos. ¿Por qué? Porque se quebró este modelo de desarrollo hacia afuera. Ya no nos compraron. Y al no comprarnos, ya no entraron divisas. Por lo tanto, ya no había divisa para poder importar los bienes y servicios y las materias primas que la estructura productiva del país y los habitantes ya tenían esa demanda, ¿sí? De esos productos de importación. Entonces, no tenemos divisa, no podemos comprar. Taxativamente quebró el modelo de desarrollo hacia afuera, sustento de la CEPAL, para no seguir dependiendo de cualquier movimiento en el mercado exterior o del mercado exterior, sugiere, y aquí sí es un modelo latino, ¿sí? El famoso modelo de desarrollo hacia adentro, que lógicamente fue sustituir importaciones a través de la industrialización. Se hace un esfuerzo entonces en todos los años 50 para ampliar y diversificar la estructura productiva de América Latina. Igual para el caso de Centroamérica o de los países de Centroamérica. Uno de los frenos o uno de los limitantes al proceso de industrialización lo constituye el tamaño de mercado. Y hasta este momento ustedes saben que hay demanda potencial y demanda efectiva. Entonces, por favor, pongan su mente allá en los años 40, 50 y pregúntense cuál era el total de población de Guatemala. Y luego de tener ese dato de la población de Guatemala, ¿quién constituía la mayoría de la población? ¿Y quién tenía ingresos para poder decir que había demanda efectiva? Eso tuvieron que haberlo visto ahí en el desarrollo industrial, ¿ok? Lo menciono acá por este traslado de modelos de acumulación que nos explican el actual. Con este modelo de industrialización, y repito, siendo una limitante el tamaño de mercado,
y más limitante aún, el mercado efectivo, ¿qué tuvimos de industrialización? La necesidad del mercado común centroamericano. Esta necesidad era para ampliar el mercado. ¿Por qué razón? Y aquí sigue apareciendo un término, lo hemos mencionado, que es la rentabilidad, es decir, no es rentable establecer una industria para un mercado de tamaño pequeño. Y como consecuencia bastaría una para atender ese mercado. Ahí ves tú el origen por las condiciones económicas, territoriales, etcétera, de muchos países, del establecimiento y de la aceptación de monopolios. Aunque la ley suprema en este país no los permite, como en otros países, los prohíbe, pero en la realidad, en el mercado, se dan. Una justificación técnica es que para poder tener rentabilidad se requiere de un mercado ampliado. Y aquí es donde se amplía el mercado de cada país de Centroamérica a un mercado centroamericano. ¿Ok? ¿Qué sucedió? ¿Qué resultado hay? Lógicamente, se inicia la época de oro, que se denomina, particularmente se denomina los 60, a la década de los 60 y 70 fundamentalmente, porque al esfuerzo o al deterioro, al quebrajamiento del modelo de desarrollo hacia afuera, la respuesta es un modelo de desarrollo a través de la industrialización. Para no depender de importaciones, produzcámosla acá, pues. ¿Y qué importábamos? Productos industriales. Entonces, había que industrializar los países. Para que fuera rentable, había que ampliar el mercado. Se amplió el mercado centroamericano, ¿sí? Y entonces, como resultado de ello, la famosa época de oro, porque se une, ¿sí?, el desarrollo industrial con la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial de el modelo agroexportador. Lo cual no significa que se dejó de ser modelos de acumulación. Por supuesto que siguieron siendo modelos de acumulación. Lamentablemente, nuestro país no desarrolló una estructura industrial fuerte. Porque aquí es donde aparecen, creo que lo vimos, los incentivos y exenciones fiscales. Pues los industriales de este país, por la vía de la economía política, intervienen en la conformación de los gobiernos y se quedaron obteniendo rentas de estas excepciones. Porque el modelito cepalino decía, como es una industria incipiente, hay que dar incentivos y exenciones por 10 años. Además de esas exenciones, hubo un modelo que es un modelo proteccionista, se subieron aranceles para proteger el mercado, es decir, se subieron aranceles, ¿sí?, para proteger el mercado. ¿Qué significa proteger un mercado? Significa que
como vamos a desarrollar determinada producción, todos aquellos productos, esos mismos productos que voy a producir yo acá, que vengan del exterior, pueden entrar al mercado, pero pagando 200, 300 y pagaron hasta 400, o sea, hubieron aranceles de 400%. ¿Cuál era el objeto? El objeto era, ok, pueden entrar, pero van a ser muy caros aquí y van a preferir los nuestros porque se estaba buscando desarrollar la incipiente industria. Entonces, estos se convirtieron en rentas, no se desarrolló la industria, ¿ya? Obtuvieron las rentabilidades que en aquel momento vieron y se entra a la época de los años 80, ¿ok? Con los problemas de crisis de la economía internacional y aparece el nuevo modelo, otro nuevo modelo de acumulación. Ustedes lo conocen muy bien. Lógicamente sustentado ya no en una protección, sino otra vez en un desarrollo hacia afuera, pero hoy por hoy, ¿sí? El libre comercio mundial, en otras palabras, la globalización, iba a permitir mejorar las condiciones de vida. ¿Por qué estoy trayendo esto acá? Porque todo este proceso le generó y le hizo a la economía pública una mayor participación en la actividad económica. Y había que hacer tratar libre comercio, había que tratar el tema de la inversión, el trato a la inversión extranjera con relación a la inversión doméstica, etcétera, 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 ¿ok? Que ustedes hasta este momento ya deben de tener mucho conocimiento en ese sentido, ¿ok? Eso hace que el Estado se amplíe, que tenga más funciones y como consecuencia, si hablamos de modelos de acumulación de capital a través de las distintas formas, esto, colegas economistas, genera un resultado. Y ese resultado se llama pobreza y extrema pobreza. ¿Qué vemos nosotros acá ya con el señor Wagner? Lógicamente, estos señores dedicados al estudio, a la lectura, a la filosofía, etcétera, etcétera, este señor que tomó la especialidad y dijo, no, yo voy a hacer un tratado de las ciencias de las finanzas, ¿sí? Encontró precisamente en todas las formaciones económicos, sociales, históricas del mundo que generaban esto. Que bueno, tal vez va a sonar muy pesado, pero es el residuo del sistema económico capitalista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se creó institucionalidad para controlar, particularmente en los países como los nuestros, a excepción de los que lograron un desarrollo industrial fuerte, tienen una institucionalidad fuerte. Brasil, México, Argentina. Todos los vehículos Toyota que ustedes ven en el mercado guatemalteco son ensamblados y si ya producen algunas piezas en Argentina. ¿Ok? El resto de países, la Nissan y las que se producen en México. Lamentablemente, acá en Centroamérica y particularmente en Guatemala, pues no producimos ni siquiera un alfiler, solo para que vean la actitud de los actores económicos en los diferentes países. ¿Ok?
Esto es fundamental que lo entendamos para poder comprender la función de redistribución de rentas y ampliar la cobertura de servicios especialmente. ¿Y cuándo lo dijo? En el siglo XIX, jóvenes. Hoy la situación es mucho más aguda. Ese informe de desarrollo humano para el caso de Guatemala necesita una cirugía. Está diciendo, este país hay que darle una cirugía grosera, una cirugía fuerte, fuerte, para que pueda lograrse revertir el proceso. Ya te aceptaron un 70% de pobreza. Yo toda la vida manifestaba que más, porque por suerte conozco, si no los 340 municipios, porque no conozco los nuevos que se crearon, pero sí conocí el resto de países, perdón, de municipios de mi querido país, y vi las condiciones, estudié las condiciones socioeconómicas de esas poblaciones, ¿ok? Que me permite visualizar, no, es decir, contarles la realidad, pues. Un censo puede mentir si no hay un buen control en la realización del censo. Pero bueno, ya 70% es grosero el tema. Insisto, ¿para qué? Para que comprendamos las funciones de la economía pública y entendamos claramente qué es la institucionalidad, ¿ok? Al final del siglo XIX, logran algunos países llevar a la realidad, derivado de lo que manifestamos anteriormente, el impuesto sobre la renta y, lógicamente, la progresividad en la renta. ¿Por qué se insiste en progresividad? No por gusto vimos la historia. ¿Qué países llevaron a la realidad la estructura impositiva progresiva? Los países del primer mundo. El impuesto sobre la renta líquida en aquellos países, hasta antes de los 90, andaban en los rangos de 60-70% de tasa. Por eso ven ustedes los beneficios, ojo, los beneficios sociales que tienen los programas de retiro en esos países, ¿ok? Con la globalización, famoso ajuste estructural, los países tuvieron que reducir su impuesto directo, pero lo tienen situado entre el 40 y 50%, ¿ok? Se los dejo mencionado como un elemento de análisis y de comparación con lo que viene adelante. ¿Quiénes fueron los primeros países? Increíble. Rusia e Inglaterra a finales del siglo XIX. Y a principios del siglo XX, vean, Francia y Chile. De tal manera que esto nos da un referente para poder ir comprendiendo por qué esa institucionalidad en el ámbito de las finanzas públicas y especialmente en el ámbito de la tributación, algunos países tienen más cultura tributaria que otros. Lógicamente deviene al momento de hacer efectivo esto. Este es otro aspecto muy importante para nosotros los economistas, porque desde qué época empezó a sugerirse el impuesto directo sobre el indirecto, jóvenes. ¿En qué siglo lo vimos en las clases anteriores? ¿Cuántos siglos pasaron desde que los
teóricos, los filósofos, ¿sí? Lo manifestaban, lo planteaban, y se hace efectivo a finales del XIX y principios del siglo XX. ¿Por qué es importante? Porque te manda este mensaje. La resistencia de las clases económicamente poderosas fue la misma en todos los países y las armas utilizadas para oponerse a dicho principio fueron iguales. Hoy me imagino que han escuchado ustedes que te empezaron a relacionar que a más alto impuesto, menos atracción de inversiones. Es relativo y lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque lógicamente la inversión, entre los factores que le explican, no es explicada por el factor impuestos. ¿Me explico? ¿Ya? Depende de esa cultura y de la institucionalidad creada en las economías públicas. ¿Okay? Entonces ya pasamos a la praxis con estos países que adoptaron el impuesto sobre la renta y la progresividad de la imposición, siguiendo aquellos aportes de siglos anteriores. ¿Ok? Bien. Aquí aparece ya en el siglo XX el término funcional, que hace mucho más independiente y mucho más importante a las finanzas públicas, las famosas finanzas funcionales. En ese sentido, todas esas funciones del desarrollo histórico de las formas de producir, de organizarse las sociedades y del famoso modelo económico establecido para producir bienes y servicios orientados al mercado, fundamentalmente, nos llevó a una crisis que ustedes ya conocen, el crack de los años 29-30. El mundo se sumió en una depresión, la más aguda, hasta antes de lo que estamos viendo o que vivimos en el 2009 con la crisis financiera, que fue tal vez más profunda, pero menos temporaria o tardó menos que esta depresión de los años 30, que se extendió y se agudizó con la Segunda Guerra Mundial y se llevó los años 30 a los años 40, ¿ok? El impacto de esta crisis en Estados Unidos significó la pérdida del 36% del PIB o del PNB o de la renta nacional, pues, de los Estados Unidos en aquel momento. ¿Ok? Imagínate que tu Producto Interno Bruto se reduzca en un 36%. ¿Qué efecto va a tener eso en los individuos, en los habitantes y lógicamente en toda la sociedad, derivado a la relación oferta-demanda, que ya me imagino que estás bastante familiarizado con esas dos fuerzas del mercado? ¿Cómo concebían el tema los clásicos? Esta depresión demostró con don John Maynard Keynes, ¿sí?, que la versión o la explicación que daban ellos del proceso económico en ese momento, en esa crisis, no fue satisfactoria. ¿Por qué? Porque no se dio
la autorregulación. Necesitó esa mano invisible del mercado que alguien real le echara una manita para poder salir de esa crisis. ¿Ok? De tal manera que aparece, ahí tienen ustedes la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Y lógicamente, la posición keynesiana sobre las finanzas, que la hicieron finanzas funcionales o finanzas dinámicas. ¿Okay? Enfrentar la crisis, según John Maynard Keynes, tenía que ver con el tema de la inversión, el ahorro y el consumo. Lógicamente, cuando hablamos de inversión, estamos hablando de la ocupación. Solo estoy retomando algunos aspectos porque ustedes ya tienen toda la teoría keynesiana conocida. ¿Okay? Vic, perdone, Ingrid Janet tiene la mano levantada hace ratito, no sé si iba a comentar. Es que yo no lo veo acá, hágame favor usted. No tenga pena. No, licenciada, disculpe, me equivoqué. Gracias. Ah, ok. Ok. Gracias. Con la crisis decía entonces, ¿cómo salir de ese ciclo depresivo de la actividad económica? La visión keynesiana es de una política fiscal anticíclica, a la cual se le denominó finanzas funcionales. ¿Por qué? Porque lógicamente, ante la inoperancia de las finanzas estáticas, que es la versión de los clásicos, ante la falta de operación de la autorregulación del mercado de los clásicos, ya veíamos nosotros que alguien tenía que participar, tal cual lo manifestó en su momento don John Maynard Keynes. Ya les mencioné que ellos tenían la posición de un Estado gendarme, un Estado consumidor de la riqueza y que solo debía de dar las funciones básicas, absolutas, que era defensa, seguridad, y luego don Adam Smith ya amplió y manifestó que sí habían otras actividades que no eran de interés de los particulares por ser o porque satisfacen necesidades colectivas. Todo el tema de la inversión en infraestructura, todo el marco jurídico para poder desarrollar y facilitar el establecimiento de industrias, etcétera, etcétera. Para los clásicos, la expresión parasitaria del sistema económico. Para ellos las finanzas era una expresión parasitaria del sistema económico porque todo lo que tomaba del círculo, del circuito que vimos allá de la corriente real y la corriente financiera, el agente gobierno, a través de los impuestos, ¿sí? Era para su consumo. No tenían la visión del gasto en inversión. Y lógicamente, la visión de ellos que debía delimitarse el gasto público a las funciones mínimas y esenciales del Estado. Que los impuestos no deben afectar el ahorro y menos el capital. Aquí podés tú hacer la relación de que si tú afectas el ahorro, lógicamente, imponiéndole impuestos, lógicamente va a haber menos plata para atender la inversión. No como lo plantean los de la escuela austriaca, que ellos plantean que el impuesto afecta la inversión. Ojo,
Si vos le pones impuesto al ahorro, lógicamente se reducen los ahorros y llega menos cantidad a los bancos. Y como consecuencia vas a tener menos cantidad para financiar proyectos de inversión productiva, privada. Por eso es que vos como economista, y ahí perdonen que insista, es el sustento científico o teórico que yo tengo que tener para poder comprender los fenómenos en su verdadera dimensión. Y poderlos explicar de tal manera, ¿sí?, que no deje yo un vacío. Y que yo te diga una verdad absoluta, sí, hay una relación, las modificaciones o incrementos que en la variable del impuesto es la que explica la variación en la inversión. Estoy diciendo una barrabasada, carajo, ¿ok? Una barrabasada. ¿Por qué? Porque los determinantes de la inversión o los determinantes que explican la inversión no son los impuestos. Los determinantes que te explican el nivel de ahorro de una economía con altos impuestos, particularmente al ahorro y el capital, lógicamente, diferente. Y acá creo que te mencioné, a partir del año, ¿qué? 91, si no mal recuerdo, pero es importante que lo vamos a conocer cuando vean esa ley, se estableció el 10% de impuesto a los intereses que devengaban los ahorros. A la forma de retribuir el ahorro fue que se castigó. No está castigando el ahorro, no te dice, usted va a ahorrar 100, para que usted ahorre 100 tiene que pagarle de impuestos 10% al Estado. No, de los intereses que genera su inversión financiera como ahorro corriente o a plazo, el Estado va a cobrar el 10%. ¿Ok? Pero en este nuevo modelo que expliqué de acumulación neoliberal, en el año 2000 en este país se emitió la ley de la reforma financiera, y en la nueva ley de bancos se establece que los intereses que los bancos reciban por financiar o por comprarle bonos al gobierno están exentos del pago del 10%. Pero sí, Óscar Erasmo, Kimberly, Josué, Arlet, vamos al Banco de Guatemala a comprar bonos del Tesoro, porque podemos hacerlo, invertir en bonos, ¿sí? Los intereses trimestrales que nos vayan a pagar, esos son objeto de la aplicación del 10% de los intereses. ¿No será un elemento de acumulación ahí? Y el hecho de que el gobierno tenga que emitir bonos porque no le es suficiente su recaudación, que deviene de la modificación que se le hizo a la Constitución Política de la República en el año 93, en donde el Banco Central ya no puede financiar a su gobierno. O sea, el pueblo, el mismo Estado no se puede financiar. Le prohibieron. ¿Para qué? Para que se financiara con los bancos privados, ¿verdad? Ojo, esa es realidad de un mercado financiero, realidad de una economía pública, ¿ya? Que lamentablemente, porque no hay un diálogo serio, no hay una posición seria, ya no hay una universidad como la de los 80, pública, que hacíamos y manifestábamos claramente esas sugerencias a través de los mecanismos que la ley le da a la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Ok? Ya no hay nada serio, ya no hay ningún aporte serio. Y cuando estés con tu profesión, vos vas a ver que efectivamente se necesita esa posición seria tanto a nivel micro como a nivel macro.
¿Ok? Entonces, como ves, esta era la posición clásica que caracterizaba a unas finanzas de carácter estático. ¿Ya? La economía pública solo se consume y debe ser en lo mínimo lo que recauda a través de los impuestos. ¿Ok? Y lógicamente, aquí hay un buen principio de los clásicos. Un principio fundamental que sería el objetivo, o debe ser el objetivo, de la administración de las finanzas públicas, ¿ok? Un presupuesto público rigurosamente equilibrado. Gasta lo que te ingresa, no te endeudes, posición clásica, ¿ok? Pero sí tiene su importancia. ¿Por qué? Porque míralo vos con tu ingreso, carajo. Vos no podés gastar más allá de lo que ganas. Tenés que acomodarte a eso. ¿Para qué? Para no empezar a perder tus bienes de capital. Si no pudiste pagar, vas a vender el televisor, el aparato, qué sé yo, ¿ok? Ya, son otros. Entonces, este planteamiento, yo hago énfasis mucho en esto. ¿Por qué? Porque es para la vida de todos, de un individuo, de una familia, de una sociedad. Los efectos para el individuo y la familia, pues bueno, se quedan ahí en esa familia que no logró administrar bien sus pistos. Pero los efectos en una sociedad es mucho más grosero. ¿Por qué? Porque se los comento así con lenguaje familiar. A nosotros que ya nos pega bastante el sol, nos educaron bajo un principio de que los dineros ajenos, los pistos ajenos, son los que más deberían de cuidarse, porque con lo tuyo puedes hacer lo que querrás, pero con los pistos del pueblo, por supuesto que no. Y aquí ven ustedes esta historia de no acabar. ¿A partir de cuándo? Que ha existido, en toda la historia ha existido, que se agudizó el mal manejo de los dineros, ¿sí? A partir de los 90 para acá. Repito, no significa que no existiera. Se agudizó. ¿Ya? En el calor normal era, bueno, es que antes los funcionarios públicos se conformaban con poquito, ¿ya? 5, 10%, pero ahora ya están pidiendo hasta el 40% de la compra o de la obra o qué sé yo, ¿ok? Se agudizó, o sea, se vulgarizó. Eso se llama vulgarizar el quehacer de una administración pública. Sí, ya no es corrupción, esto es un asalto a mediodía en despoblado, porque lamentablemente los 500 años de sojuzgamiento nos tipificaron como una población sumisa, pasiva. Y así es, no hay para dónde. Se jugó el papel correspondiente cuando se jugó en el conflicto armado interno y particularmente en los 80, pero hasta ahí. Lamentablemente no se crearon condiciones diferentes y tenemos lo que hoy tenemos. ¿Ok? Bien. Queda claro entonces las características de las finanzas públicas en la teoría clásica. O sea, de los clásicos hacia atrás, queda claro entonces qué países fueron los primeros que llevaron a la praxis, ¿sí?, esos aportes teóricos, políticos, y los implementaron en sus estructuras o en sus ordenamientos jurídicos, estructuras impositivas, lógicamente a través de una ley. ¿Qué tenemos con las finanzas? La diferencia con los clásicos. Frente a estos postulados,
La nueva concepción contempla que el Estado, ojo, debe utilizar su actividad financiera para obtener fines, objetivos económicos y sociales, dejando de ser finanzas públicas neutrales o estáticas. Debe coadyuvar al equilibrio económico, acelerando o retardando los factores que determinan el nivel de la renta nacional e influyendo en la producción y su distribución. En otras palabras, debe hacerse política económica y social a través de instrumentos de orden fiscal, monetario, cambiario, crediticio, productivo en aquellos países que funciona la complementariedad entre el sector privado y público, y de carácter social. ¿Ok? Hasta acá, espero que haya logrado yo explicar de forma clara el traslado de la sistematización del pensamiento financiero, o de pasar de una no sistematización, de una visión estática de la actividad que debe desarrollar las finanzas públicas, de la economía pública, o en el Estado, en el sistema económico, a una posición que se le denominó funcionales, pero son dinámica. ¿Por qué? Porque la economía pública es la responsable de corregir, acelerar o desacelerar los elementos. Y acá quiero llamarte la atención en algo. Los problemas de hoy que estás viviendo hoy con el tema de precios, donde se crearon por elementos de carácter político, el tema Rusia-Ucrania, pero dejemos de lado ese aspecto y pasemos a las causas eminentemente económicas. Luego de la pandemia, económicos, un desajuste entre oferta y demanda, cuyas causas son de orden político y de orden sanitario. ¿Ok? Pero lo que veíamos allá, eminentemente económico, en los años 30, ¿dónde se genera esa problemática? Se genera en el mercado, se genera en la economía privada. Porque sea, en este caso, el cáncer de la inflación pueda ser derivada de demanda, de oferta, o sea, de caracteres o factores eminentemente económicos, ¿ok? ¿Dónde se genera, joven? ¿Se genera en la economía pública o se genera en la economía privada? Pregunto. En lo privado. Alguien me habló ahí en una privada, dice, ¿qué dicen los demás compañeros? Por favor, les recomiendo que participen. Licenciado, yo pensé que Con es lo en que la pública. piensan, hombre. En la pública se genera la inflación. A ver, contame cómo. Es en este caso, pues debido a las gestiones de los entes públicos a la hora de no poder disminuir ese aumento en los precios. Ojo, mira lo importante que dijo nuestro colega. El que debe de actuar es el gobierno. Pero ¿dónde se generó? Es cuando te digo que debes de tener claro en el único sector que se puede generar los desajustes es en el sector que tiene bajo su responsabilidad la producción de bienes y servicios para el mercado.
Cuando el compañero mencionó, es que no ha podido, ¿hay institucionalidad? ¿O realmente ya no tenemos institucionalidad? Si han leído un poco, a ver, ¿por qué el precio de las gasolinas se vino 5 o 6 quetzales abajo? ¿Y por qué el diésel todavía mantiene? Al contrario, subió a 32, está con servicio completo, a 31 y pico en autoservicio. A ver, tengo acá a 30 y pico economistas, asesores. ¿Alguien puede explicar por qué hay una reducción más en las gasolinas que en el diésel? Pregunto. Adelante, César. Lick, tal vez o sea, básicamente solo es una suposición, porque obviamente no tengo datos para demostrar o alguna, digamos, alguna publicación en donde pudiera decirse cuál sería el motivo, pero por intuición podríamos decir de que al tener un subsidio mayor el diésel que la gasolina, esta está sujeta a mayor aprovechamiento por parte de los importadores. Y entonces, pues a ellos no les conviene bajar el precio por el tema del subsidio. Pero como le digo, no, o sea, es una opinión nada más porque no tengo datos como sustentarlo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Eso es lo que necesito, que empecemos a dialogar para orientar nuestro conocimiento. Y tú tienes razón, ahí, con lo que tú estás pensando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me permite cumplir esa función de orientación hacia ustedes. Si revisan, el segundo productor de petróleo en el mundo, efectivamente Rusia. Y lógicamente ya saben los problemas con ese tema. Pero las estructuras productivas, ya dijimos, derivado de la primera revolución industrial, derivado del descubrimiento de la combustión, del petróleo y sus derivados, la estructura productiva se armó, se crió, dependiendo de esos derivados del petróleo, particularmente gas y diésel. Entonces, el diésel que por sanción no esté llegando a Europa, a excepción de Alemania por el contrato que dejó Merkel con Rusia, ¿sí? En los otros países, el diésel que ya no llega ahí, el gas que ya no llega ahí, Europa lo tiene que conseguir en otro lado. Entonces, lógicamente, los europeos miraron hacia los otros productores. Como consecuencia, la demanda para estos productores que normalmente no se abastecían, se le incrementó. Hablo del diésel y del gas. Entonces ahí tenés un sustento, ¿ya? Un sustento que lo llevas a números. Es decir, ¿qué factura está pagando Europa o cada país de Europa que se vino a esta parte del mundo a buscar quién le proveía el gas y el diésel, derivado a que esos países sí mantienen la sanción para Rusia, ¿ok? Entonces, esos son los elementos importantes que te hacen ver y decir, bueno, sí se genera en el mercado, porque no pueden generarse en la economía pública.
Ahora, efectivamente, y es decir, ese nivel de desarrollo que se ha alcanzado en ese mercado, le trasladó, le creó nuevas funciones al Estado. Que en el estudio que hicieron ustedes de la teoría keynesiana, lo analizaron profundamente, de que esa mano que la economía pública le da al mercado es porque no se puede autorregular por sí solo. Ahora, esa mano, qué tanta efectividad va a tener? Va a ser efectiva, sí y solo sí hay una fuerte institucionalidad. Si la institucionalidad de la economía pública o del Estado es débil, lógicamente el resultado va a ser mínimo o no va a haber resultado. Para el caso de nuestros países, no se está haciendo nada. Las instituciones que la ley les asigna la responsabilidad, se recuerdan que les dije, pues por favor lean un poquito la ley del organismo ejecutivo, vean las funciones de finanzas, perdón, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Agricultura, y ahí van a encontrar muchas respuestas para poder, en el caso de energía y minas y economía, poder tener un control hasta donde se pueda, ¿ok? Lógicamente, todos los países tuvieron que adoptar medidas, como en el caso que sí se tomó acá, que hay mucha polémica sobre el procedimiento del subsidio, ¿sí? Del manejo, la administración, el tema otra vez, ¿ves? La administración de los pistos ajenos para poder dar un bendito subsidio. Entonces, es importante lo que digamos, ¿ok? En suma, vamos a pasar al tema siguiente, pero por favor sí quiero que quede muy, muy claro los aspectos y la diferencia que hay entre las finanzas funcionales y las finanzas estáticas o clásicas. La diferencia de cómo se veía el funcionamiento del sistema económico por los clásicos y cómo lo ve don John Maynard Keynes, porque a partir de ahí es que se tiene y se ha desarrollado todo lo relativo a las funciones que debe de cumplir las finanzas públicas de un Estado, que es nuestro curso específico. No las funciones del gobierno. Por supuesto que todas las funciones del gobierno vienen a caer a una función de las finanzas públicas, que lo vamos a ver adelante, la asignación presupuestaria. ¿Ok? Bien. Dicho esto, vamos a pasar ahora
Bien, pasamos a la siguiente unidad, por favor. ¿Hay alguna duda o sospecha de todo el tema que desarrollamos de la sistematización del pensamiento financiero? Pregunto, jóvenes. No hay dudas, Lick. No, Lick, todo claro, muchas gracias. Bien, gracias por contestar, compañeros, ¿ok? En esa línea de pensamiento, tal vez alguien se quedó con duda, bueno, en el siglo XXI, ¿cómo se perciben las finanzas públicas? Han visto y hemos vivido la actitud que adoptaron los gobiernos para poder enfrentar los efectos de una crisis sanitaria. Receta keynesiana 100%. No hay para dónde. Nuevamente otra crisis te demostró que alguien tenía que actuar para poder enfrentar los efectos de esa crisis. Lógicamente, se cierra la economía por decreto, pero los gobiernos tuvieron que, lo que les comenté el otro día, fuera de Guatemala, los bancos centrales, la Reserva Federal, endeuda entre Estados Unidos y Europa en 3 billones de dólares para podérselos dar a la gente durante el 2020, 2021 y mantener al menos el nivel de demanda, o sea, de consumo de ese mercado, de esos productos esenciales. ¿Ok? Receta keynesiana. Estados Unidos, me imagino que tal vez no leyeron eso, no lo escucharon, pero Biden el año pasado logró que el Congreso le aprobara, no recuerdo el monto, para inversión en infraestructura pública. ¿Ok? Gasto de inversión, lógicamente, para reactivar la actividad económica de todos los estados. Como respuesta también, ya se atendió la parte de mantener o que ya no siga decayendo o deprimiéndose el consumo con todo el tema del aporte y la ayuda económica a las familias. Bueno, ahora tenemos que ver cómo generamos ocupación. ¿Ok? Y hasta la semana pasada no había mucha demanda del seguro de trabajo en Estados Unidos, lo cual manifestaba que hablar de una contracción o una desaceleración, pero veíamos que el tema de ocupación o los datos de la ocupación se mantenía fuerte en ese sentido, pues lógicamente el efecto de la inflación, inmediatamente, ahí sí, inmediatamente hay una autorregulación a nivel micro. Cada familia toma su decisión de cómo enfrentar los gastos que ya se le incrementaron en algunos productos con otros y lo que ya habíamos comentado. ¿Okay? Bien. Entonces, queda claro para que vean que no es, la realidad te está demostrando, no puedes hablar ni podemos nosotros inventar cualquier otra cosa solo por querer emitir una opinión, no, ahí está. Y la realidad nos está dando la respuesta. Claro, repito acá, no solamente no hay institucionalidad, ni mucho menos la decisión política de querer, el que dirige el país, de querer apoyar a la población menos favorecida, de ingresos bajos, porque lógicamente ahí pega más duro. Bien. Pasamos entonces al siguiente tema. Y aquí nos vamos directamente a los aspectos teóricos de las finanzas públicas. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad, jóvenes, para que tengan el contexto? Al finalizar esta unidad, tú vas a conocer
todo el marco teórico de los impuestos. ¿Cuáles son los elementos que debe de tener un impuesto? ¿Cuáles son las características de la tasa de esos impuestos? ¿Qué efectos económicos tienen los impuestos, particularmente a nivel micro? Y lógicamente cuando lo agregas en el mercado total. ¿Cómo está la estructura impositiva del país? ¿Qué indicadores tenemos en el tema impositivo? Y lógicamente ya vas a poder, como economista, emitir tu opinión o participar en el diseño de una nueva estructura impositiva o cómo debería de ser, porque acá vamos a ver, repito, todo el marco teórico ya, que tiene que ver con el tema de impuestos, ¿ok? Acá tenemos, no sé si logran ver esta diapositiva. Sí, licenciado. Hablando del siglo XVI al XIX, los impuestos y contribuciones recaudados por la corona. El tributo, el siglo, por supuesto, y qué tipo de impuesto. Veamos, alcabala, siglo XVI, impuestos sobre ventas, trueques y cambios, ya fuera sobre mercadería provenientes de España o en productos de la tierra. Los indígenas estaban exentos del pago. ¿Por qué? Porque lógicamente no participaban de ese circuito, estaban su nivel B, demanda efectiva, para hacerlo en términos económicos, pues no tenían cómo, ¿ok? Quinto real, siglo XVI. En teoría era la quinta parte del valor de los metales o piedras preciosas que se extrajeran de la colonia. La almojarifazgo, siglo XVI, un impuesto aduanero que gravaba la entrada y salida de mercaderías en los puertos. También se conoció como la alcabala marítima, alcabala de viento o alcabala de internación. Luego tenemos todos los ramos estancados, siglo XVI al XVIII. Monopolio de la corona sobre la producción y comercialización de varios productos que ellos traían de allá adentro. El diezmo, siglo XVI, impuesto eclesiástico, recaía sobre la producción agrícola. Era administrado por la corona, pero ésta solo recibía 2/9 de la mitad del total. De ahí que se conociera también como noveno real. Las bulas de la Santa Cruzada, siglo XVI, nombre de una indulgencia cuyo valor dependía de la capacidad de pago de quien lo compraba. Oficios vendibles, venta de cargos públicos, no solo existen ahora, jóvenes, ¿ok? Solo que allá era para la corona, hoy es para los que tienen el poder de tener bajo su cargo plazas fantasmas. Media anata, siglo XVII, pago de la mitad del salario de un año aplicable a todos los cargos que no fueran eclesiásticos, ¿ok? ¿Cómo se reflejaba esto en una estructura? Hay algunos datos de esos impuestos, solo para que se sitúen ustedes. Los ingresos no eran suficientes para cubrir los gastos. Ojo, los ingresos no eran suficientes para cubrir los gastos. En 1810, por ejemplo, el déficit era cercano al $500,000 de pesos y la deuda acumulada ascendía a 4.5 millones de pesos. Con el transcurso del tiempo, tanto el déficit anual como la deuda acumulada fueron aumentando, haciendo insostenible la administración del reino. Fuente, Wortmann, 1982, página 153, si ustedes quieren confirmarlo.
Veamos la situación por impuestos. Acá tenés una estructura de porcentaje. La alcabala, por ejemplo, en el año... Sí. Perdón, Elic, solo la hora. Sí, yo termino con esto nada más. ¿Ok? Entonces acá tenés alcabala, el total del tributo, el tabaco. Okay. Alcabala, tributo y tabaco, perdón. Entonces, si tú ves, la alcabala viene con tendencia negativa. El tributo de impuestos, igual, solo que se recupera allá por el 1815 a 1819. El tabaco, mira, tendencia positiva. ¿Ok? Una producción que aún existe en nuestro país, que también fue objeto de aquel modelito agroexportador. ¿Ok? Vamos a retomar esta parte el día miércoles, jóvenes. Que tengan feliz clase. Por favor, si pudieran leer un poquito, de repente en la lectura tienen dudas, tráiganlas. Insisto, se los dije el día anterior, se los vuelvo a decir ahora. De repente ya no me van a escuchar que yo les diga nada, pero precisamente es porque no veo esa otra vía que es la de ustedes, ¿ok? Bien, nos vemos el miércoles. Feliz clase, jóvenes. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick.